decido por esta, pero voy a perder todo lo que esta persona me da. O decido por esta y voy a perder esta cosa que me gusta mucho de esta otra persona. Puse el agua Listas las tazas. y así como te gusta. ¿Simple? Sin azúcar. ¡Woo! Capítulo número 31 de este podcast de conversación junto a Bastián, junto a Fabián que les habla en tu plataforma favorita, queridos amigos y amigas. Bastián, querido amigo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Feliz, amigo, porque terminó la semana. Fue una semana de mierda, pero vamos que vamos. Listo y dispuesto para este capítulo número 31 con un tema que es, wow, un poco complicado, pero vamos allá. ¿Cómo va todo por tu lado? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien. El tema sí es que aquí hace mucho calor por este sector. Lo envidio. Allá me imagino que hace frío por cómo te veo vestido. Claro, Pero sí. creo pero estoy listo y dispuesto para comenzar este podcast, que se viene bueno. Maravilloso, maravilloso. Entonces vamos al terrible, al mítico redoble de tambores. Vamos allá. Se viene el capitulazo. Para todas las personas que se encuentran ahí en la incertidumbre, en esa inquietud, en que tienen tantas alternativas y no saben qué elegir. Decisiones. Decisiones. ¿Qué capítulo tenemos el día de hoy? Un capítulo muy complejo, un capítulo que si usted está necesitando tener herramientas o conocer la experiencia de estos dos tomando decisiones, no buenas, no muy buenas, pero aquí estamos. Querido amigo, ¿qué piensas de las decisiones? Creo que las decisiones son un apartado de la vida muy interesante en el sentido de que ramifican lo que puede ser tu futuro inmediato. Una decisión suele ser, podemos establecerlo desde el punto más básico como algo binario, es sí o es no. Yo decido ir o no ir, decido aceptar o no aceptar, decido hacer o no hacer, y de inmediato me impacta cómo el concepto tiene el peso suficiente para cambiar tu destino. Aunque a veces ni siquiera lo sospechemos, con las decisiones más pequeñas vamos enhebrando nuestro destino. Ujú. Me levanto 5 minutos antes o 5 minutos después, como esto ahora, como esto después, en todo sentido. Es muy interesante para mí cómo el concepto tiene un peso que tal vez es insospechado, porque tomar decisiones es muy parte del día a día. Claro. Y sabes que se nos estaba pasando la definición de por sí, así que ¿Verdad? la voy a decir, que es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, nos desordenamos, tomamos la decisión involuntaria de desordenarnos, así que mi opinión, Quizás cambió el capítulo. claro, claro, de hecho, ya no es el mismo capítulo. Mi opinión, definición, y ahora vamos con la opinión de Fabián Mario. ¿Qué opinas? Creo que las decisiones son cruciales, son fundamentales porque nos llevan a los resultados que tenemos. Eso quiere decir que a partir de la decisión que es nuestra responsabilidad con respecto a lo que está ocurriendo y qué es lo que yo decido hacer, va a traer el resultado o va a influir directamente con el producto final que voy a obtener de aquello. Es decir, si veo un enojo de una persona, yo puedo tener la decisión de enojarme con esa persona, de seguir el cuento, de seguir gritando, de huir, de enojarme, de quedarme observando, de poder respirar y no hacer nada, puedo decir cosas, pero toda esa decisión va a llevar a un resultado. Entonces creo que es el momento crucial, el momento en que si nosotros somos capaces de hacerlo consciente, obviamente, como son muchas decisiones en el día, hay algunas que simplemente se lo dejamos a nuestro modo automático, pero si nosotros somos capaces de hacer consciente la importancia de una decisión, podemos cambiar un resultado completamente. Claro, sin duda. Siento muy interesante también, desde una parte más, no sé qué palabra usar, desde una parte mucho más tenebrosa, cómo es imposible escapar de la decisión. Porque yo he conocido personas que dicen, yo no tomo decisiones, nunca tomo decisiones, dejo que las Ujú. cosas pasen. Pero al mismo tiempo, no tomar una decisión es una decisión.
Uh, Entonces, buen punto. desde una parte un poco más, no sé, más caótica, encuentro loco Ujú. cómo no podemos huir del concepto. O sea, vivimos con el concepto, nos demos cuenta o no, también lo que comentas del piloto automático. O sea, hay cosas que son del día a día, las derivamos a esos procesos en segundo plano, pero resulta imposible no tomar decisiones porque negarse a una decisión también es decidir algo. Upa. Sí, es como que es como una regla del juego que sí o sí tienes que pasar independiente de que creas que no la estás pasando. De hecho, Es claro. como, no, yo no estoy decidiendo, pero en realidad sí estás decidiendo. Sí, exactamente, exactamente. Señores. Estás decidiendo que las cosas simplemente pasen y Ujú. tú no vas a hacer nada al respecto. Claro. Mm. También lo que encuentro interesante de cara a esa postura es que algunas veces cuando no tomamos una decisión no nos gusta el resultado y culpamos a algo externo, pero Ah, ya. no tomar una decisión cosecha ese resultado o es gran parte de las variables que determinan ese resultado. Entonces, claro, por ejemplo, si en un contexto laboral se me ofrece cambiarme de trabajo y claro, producto de X motivo, X cantidad de variables, cuando llega el momento de tomar decisión no lo hago. Si mi siguiente periodo en mi actual trabajo es pésimo, una parte de mí, que claro, no es la de la conciencia, puede llevarme a pensar que fue un tema del destino, que es una fuerza externa y que lamentablemente, derechamente por karma, ese periodo de mierda, claro, me lo merecía, quizá es parte de mí. Pero, Ah, ya entiendo. pero hubo un camino que, claro, también tiene que ver con un poco el multiverso. Hubo un camino en el que esa persona tomó esa decisión y se cambió de trabajo. Esa persona tenía oportunidad de hacer algo. Entonces, optó por no hacerlo. Y obtuvo el resultado, pero cuando la conciencia no está presente, solemos culpar a fuerzas externas de nuestro propio destino. Entiendo, sí. Es como que la responsabilidad la tiene alguien externo a nosotros y no nosotros mismos, cuando nosotros tuvimos mucha influencia sobre lo que pasó. Claro. Sí, Es tenemos... decir, es como, voy a darte un ejemplo, como yo no me llevo tan bien con un grupo de amigos. Ujú. De hecho, quiero alejarme de ese grupo de amigos. Y llega un punto en que decido ir, claro, y dentro del mismo transcurso pienso que estoy con otra actitud, con otras ganas, con otra energía porque lo decidí, pero lo sigo pasando mal. Y finalmente termino culpando que la experiencia que estoy viviendo la tuvo alguien externo a mí, que la tuvo, no sé, porque fue justamente esa persona que me molesta, fue justamente ese grupo de esa dupla de amigos que me hacen la vida imposible, fueron justo el par de cagüineros, cagüineras que se juntaron y hicieron mal el ambiente. Entonces como que siento que ocurre eso mismo que tú estás diciendo, que externalizamos y responsabilizamos al entorno, al ambiente, a lo que sea que esté fuera de nosotros sobre el resultado que obtuvimos. Claro. Hay un tema con la decisión. La decisión como concepto va muy ligada a lo que es la responsabilidad. Pero para darnos cuenta de ello necesitamos una cuota de conciencia porque a veces tomar una decisión que no nos deja satisfechos o que no nos hace felices implica aceptar riesgos, implica entender oportunidades perdidas, implica soltar el control de cara a saber qué pudo haber pasado Qué desde la otra complejo. opción. Y eso es a veces muy duro. Cuando nos hacemos responsables de nuestras decisiones, que claro, decirlo es muy fácil, pero cuando nos hacemos responsables de nuestras decisiones, hay una idea de empoderamiento que es muy entretenida, pero siento que también es bastante difícil llegar ahí por esta sensación de la apuesta. Ujú. No recuerdo dónde lo leí, pero si, si nuestro destino ya estuviera escrito y pudiéramos leerlo, la vida sería muy aburrida. No habría ese riesgo, no habría ese cosquilleo. Desde que le di una vuelta a eso, le he tomado mucho cariño a lo que es el correr el riesgo, la incertidumbre, no saber lo que viene. Pero, pero claro, obviamente todo al César lo que es del César. En algunos contextos un riesgo puede ser demasiado para tomar. En otros contextos, Ujú. si no tenemos la energía o la emoción para sobrellevar tal vez un resultado no tan óptimo,
una decisión puede cambiar un rumbo demasiado drástico. Entonces, claro, es fácil decir, no, yo decido y me hago cargo, pero obviamente con la guitarra en mano es otra cosa. Claro, completamente. Y sobre todo cuando uno se encuentra en una zona de confort. Hacer un cambio que sea sacrificar eso, uy, es bien complejo. Recuerdo mucho mira, he escuchado de personas cercanas decir, mira, con mi pareja no nos llevamos tan bien. Con mi pareja, no sé, como que no me llama tanto la atención, pero es una buena mujer. Y, y aquí voy con esto. Estoy aquí con una buena mujer, pero me gustaría tener otra experiencia. Me gustaría tener otra oportunidad con otra persona. Vale. Y ahí está el tema en que te decía. De repente, el tomar decisiones conlleva a tener que hacer sacrificios. De hecho, toda decisión viene de la mano con una renuncia. Es decir, que cuando yo decido algo, significa que estoy renunciando a las otras alternativas. Y el hecho de que si estoy con mi pareja, en este caso que te estoy dando, quiere decir que tengo que renunciar a lo otro. Tengo que renunciar a todo lo demás, a no ser que mi relación de pareja sea una relación abierta, por supuesto. Ahí ya se abren las posibilidades, pero acorde a la situación, al contexto en que se encontraba la persona cuando me decía esto, yo lo que veía en realidad era que en el fondo no amaba ni quería a la persona como era, sino que amaba como la costumbre o la forma de vida que llevaba con esa persona. O sea, en el fondo llevaba la zona de confort. Eso es lo que amaba. Amaba la zona de confort, pero ya no amaba a la persona. Entonces, decidía por mirar otras cosas, por optar por otras personas, y eso igual es complejo, porque en el fondo no te haces responsable ni siquiera de lo que estás sintiendo. Me imagino que cuando esta persona te contó eso, tú le dijiste, amigo mío, etapas del amor, capítulo número, no recuerdo el número, pero tenemos un capítulo asociado. Sí, qué interesante. Mencionaste algo que creo que es clave para comentar en el capítulo, y es la zona de confort de cara a las decisiones. Ujú. Las decisiones nos pueden hacer salir de la zona de confort, pero también las decisiones a las que les decimos que no, al menos de momento, como en el relato de la persona, eh, tiene que ver mucho con la costumbre y con la comodidad. En Chile, desconozco si el dicho es más latinoamericano, pero en Chile decimos mejor diablo conocido que diablo por conocer. Así es. Ujú. Entonces, muchas veces no tomamos una decisión que nos va a obligar a ser incómodos, a ser incómodos, que nos va a obligar a estar incómodos por, por ese, por ese riesgo a verme desnudo en un nuevo contexto, nuevos escenarios, nuevas personas, un cambio de temporada quizá. Y miramos hacia atrás y todo lo conocemos. Eh, en este tema de las relaciones de pareja ya conozco las mañas de la persona, ya conozco el Mm. carácter de la persona, su personalidad, sus puntos fuertes, sus puntos bajos, etcétera. Y finalmente necesitamos en algún momento, claro, preguntarnos, ¿una decisión me va a poner en una situación incómoda? Sí, es muy posible. Pero al mismo tiempo, es muy cierto que muchas veces cuando estamos un poco estancados, la única forma de crecer, o no sé si la única para no ser tan categórico, pero una gran forma de crecer es estando incómodo. Exacto. Es lo Entonces, que hablábamos en el capítulo de la incomodidad. Ujú. exactamente, hoy está lleno de publicidad este capítulo, pero sí, efectivamente. Sí, por supuesto. O sea, a la persona que hoy en día no sabe qué decidir al respecto, la situación es muy compleja. El tomar una decisión es muy compleja. Primero tienes que entender que de verdad, toda decisión trae una renuncia. Primero, ese es el primer punto. El segundo, muchas veces a lo que no queremos renunciar no es a la situación, no es a lo que estamos viviendo, sino que a lo que no queremos renunciar es a nuestra zona de confort, es a nuestra comodidad. Y en este caso, muchas decisiones que tomemos que sean fuera de nuestra zona de confort nos hacen cambiar esa zona y de verdad que ocurre la magia. Ahí es donde ocurre el mayor crecimiento, y lo digo desde experiencia, eh, de mi experiencia, que creo que ahí es donde ocurre el crecimiento más grande. El hecho
de que te sientas cómodo no significa necesariamente que estés bien. El hecho de que te sientas cómodo, cómoda, no significa que necesariamente estés viviendo lo mejor que puedas vivir. Y siento que tener esa conversación con el espejo es muy difícil, muy difícil, Complejo. porque, pero sabes que si tuviera que dar tal vez un tips para tener esa conversación, siento que un tema súper importante para estos cambios que son, entre comillas, más drásticos, es pesar la energía que uno tiene para abordarlos. Ujú. Si uno está pasando por un momento complejo en su vida, si anda abajo, si tiene problemas y surge algo que va a poner en riesgo su zona de confort, yo me atrevería a decir que es importante eh, tal vez aplazarlo de ser posible y mejorar micro hábitos para afrontar el tema con mejor energía que Claro. aventarse y estando no en tu prime, no sé qué palabra es la contraria al prime, pero no en tu punto más bajo, porque eso va a afectar la experiencia. Y, Completamente de acuerdo. y si Ujú. vas, es ir a la guerra, ya pensando en un contexto antiguo, es ir a la guerra sin la armadura. Entonces, claro, vas, te matan, no funciona, y una parte de ti va a decir, ¿por qué tomé esta decisión? Pero muchas veces es tema de timing, finalmente. Exacto. Muchas veces puede ser que se tomen decisiones sin entender que no estamos preparados para eso. Pero en realidad no sabemos también cuándo estamos preparados. Pero uno de los tips que habla Bastián es que analicémonos. ¿Nos encontramos con la energía suficiente de atravesar este proceso? Y a lo mejor esa, que quizás no sea la respuesta a estoy preparado, pero sí es una respuesta que te puede facilitar para tomar una decisión. Sin duda. Sin duda, El otro amigo. día vi en las redes sociales, me apareció un video que decía, está muy, muy, muy bueno, la decisión más difícil es saber si lo sigo intentando o tengo que alejarme de la persona que amo. ¡Oh! Lo encontré, pero dificilísimo. Porque claro, ahí juega un rol de uno que dice, eh, igual lo puedo seguir intentando, porque lo más probable es que esta sí sea la del cambio. Y a veces no resulta y terminas fallándote nuevamente. Claro. Hay veces que te alejas de la persona y finalmente la persona entiende todo el tema. No sé, es complejo el tema. Es una Sí, decisión difícil para, sobre todo cuando se trata de amor. es una ecuación enorme, porque diría que es un tema que derechamente no tiene receta, porque si yo estoy hablando de una relación que lleva tiempo y me pregunto si continúo o no en pos de cosas que tienen que cambiar, Ujú. necesito también tener la madurez para pensar que los cambios no son de un día para otro. Entonces, el contexto siento que dicta mucho. Si tú has conversado con tu pareja y a lo largo de, no sé, 6 meses, 8 meses, has visto cero cambios, claro, tal vez tu pareja lo mejor que te puede ofrecer no es lo que necesitas y es prudente moverse. Pero al mismo tiempo, si uno quiere tomar esa decisión con una conversación que tuvo hace 2 días con su pareja y que no ha visto cambios, siento que también hay un tema de ansiedad y de inmadurez de cara a los Entender. procesos relacionados a los Ujú. hábitos. Claro. Entender el proceso completo que conlleva un cambio, Totalmente, totalmente. que requiere de un desaprendizaje para llegar a un aprendizaje y recién tener los resultados. Claro, sí. Es una reestructuración finalmente. Ujú. Decidir quedarse, siento que es saludable que tenga una cuota de objetivo definido. O sea, decido quedarme por esto. Si yo digo decido quedarme en cualquier contexto en verdad, amoroso, laboral, vocacional, etcétera. Cuando yo digo decido quedarme y no logro terminar la frase con algo que identifico, siento que hay una alarma. Es importante poder señalar que te quedas o que continúas haciendo algo con un algo detrás, ¿vale? Y al mismo tiempo funciona también para el otro lado. Cuando dices no continúo, si te cuesta enhebrar la frase, tal vez derechamente tuviste un mal día y quieres huir de Ujú. un contexto que tal vez no sea necesariamente el Claro. problema. Que quieres huir del sentir más que de la situación. Claro, sí. Sí, es bien complejo. Creo que
las decisiones de por sí, como decíamos anteriormente, como requieren elegir una opción, una alternativa y las demás renunciar a ello, también estamos renunciando a cosas que quizás también nos gustarían y por eso cuestan tanto. Es decir, mira, cuando hay una persona, una persona que le gustan dos personas distintas y dice, decido por esta, pero voy a perder todo lo que esta persona me da. O decido por esta y voy a perder esta cosa que me gusta mucho de esta otra persona. Entonces, yo creo que ahí se genera la dificultad cuando vemos y no tiramos a la balanza o no nos sentamos con nosotros mismos a decir, mira, definitiva, esto me gusta más, esto me hace bien, y esto otro en realidad es solo un capricho, es solamente parte de un sentir, solo de una sensación. Y eso requiere mucha autoobservación y harto diálogo interno. Claro, exactamente. Sentar a todos los Bastianes de la mesa, sentar a todos los Fabianes de la mesa, sentar a todos los... Inserte su nombre aquí. Y, sí, De la mesa. de la mesa. Em, Siento que la decisión es parte de nuestra rutina, es parte de nuestro día a día y de vez en cuando, relacionado tal vez a finales de temporada y cosas por el estilo, de Ujú. vez en cuando, claro, es un cambio en el juego, literalmente un cambio en el juego. Me parece entonces prudente que pasemos a la sección más interesante de este podcast. La experiencia sin azúcar. Señores, vamos a hablar sobre nuestras decisiones, las buenas, las malas, las no tomadas, las obviadas, las arrepentidas, todas, 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 no, no todas, porque el capítulo va a ser eterno, Sería mucho. Sería pero, mucho. pero vamos a soltar un par, sí, señores. Ajá. Si es el primer capítulo que escucha, esta es la sección en la que nos desnudamos Ujú. y felices de compartir en pos de que tal vez le haga un clic a alguien, también solamente por ser honestos con nosotros mismos. Así que bueno, va a partir Fabián. Ok, recuerdo una decisión que tomé cuando entré a trabajar como digitador en una empresa. Recuerdo que estaba en casa, había terminado de trabajar en un retail donde era locutor de tienda de perfume. Bueno, la cosa es que yo ganaba X dinero, ¿ya? ¿Y X tiende ahí? Y Ah, no, mentira. X dinero. La cosa es que después de un tiempo en que estuve sin trabajo, me llama un amigo y me dice, oye, mira, mi empresa está buscando un digitador. Lo único que tienes que hacer es, te va a llegar un informe, tú lo digitas ahí en la plataforma y listo. Después tienes que hacer lo mismo con el otro informe. Ya, no tenía nada que perder, así que fui para allá y empecé al otro día. Fue Mm, súper rápido todo el proceso de selección porque creo que estaban ahí con la emergencia a tope. vale. La cosa es que yo me senté y no me gustaba, no me gustó el trabajo. O sea, viví 2 meses ahí viviéndolo bien, bien, bien todo el cuento. No, con un ambiente laboral que en realidad era piola, no me molestaba. Pero no me pagaban mucho menos que X, lo que ganaba en el otro trabajo. La cosa es que recuerdo mucho que ya fue en el último mes del trabajo, que fue el tercer mes, en donde me dijeron que yo sí iba a seguir me iban a pasar a contrato indefinido. La cosa es que recuerdo mucho tomar la decisión. Yo decía, yo ahora no tengo nada. No tengo ningún trabajo, no estoy armando, no me estoy moviendo con nada porque no había mandado currículum a ningún lado, no me había dispuesto a quedar sin trabajo, o sea, no me había ordenado financieramente o no había querido tomar la decisión, pero en realidad no lo estaba pasando bien. No me gustaba por lo que ganaba, por todo el tiempo que perdía y porque mi energía finalmente no quedaba enfocada en lo que realmente quería en ese momento. Entonces, recuerdo mucho que yo había tomado la decisión que no. Y recuerdo mucho que fuimos a un almuerzo con mi amigo, justamente el que me invitó a trabajar con él. Y él me decía, pero mira, mantente porque aquí está el IFE laboral, vaya a tener más lucas, vaya a poder mantenerla y después te vaya en 3 meses más y todo eso y todo eso. Y recuerdo que yo lo escuchaba y lo único que sentía
lo único, lo juro, esto lo admito, y si me está escuchando, quizás no es así, pero esto es lo que yo sentía en ese momento, pero lo único que sentía era carencia de las palabras que me lo decía. Era como, quédate porque no vas a encontrar otra cosa en estos momentos. Aquí estás bien, aquí estás estable. Yo no podría dejar esto si no tengo nada seguro en otro lado y esto otro. Y lo único que sentía era eso, era sentir como que era una oportunidad única, como que era lo que mejor podía tener, como una zona de confort que en la que me estaba mostrando que podía tener. Y yo en ese minuto fue en ese mismo momento en que yo decía, no, no, creo que me entiendas lo que me está pasando. Y le expliqué que en realidad lo que yo quería era sentirme, no sé, eh, en un trabajo en donde yo pudiera desenvolverme como quisiera, en algo que fuera realmente mío, algo que fuera de mi área, que era el trabajo en comunicaciones. Eh, Quería otra cosa, no quería estar ahí. Y bueno, después de eso creo que fue la mejor decisión porque después de eso me llamaron del trabajo actual y las cosas cambiaron muy, 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 muy positivamente. O sea, en el fondo es porque finalmente le seguí mis creencias, me fui fiel a mí mismo. Qué noble. Y qué importante la valentía para tomar una decisión así, porque no era un caso en el que tuvieras que decidir entre A o B, era en sentido de dos opciones parejas. Una de las opciones era no trabajo, a secas. Y decidiste seguirla. Te felicito, amigo. Qué bonito. Al otro amigo recuerdo o sea, yo me sé esta historia completa y Fabián un poco más adelante, en esa misma conversación, al amigo le dice, ¿por qué no me chupáis la callampa? Y el amigo, No, no, yo no le dije yo eso. recuerdo que le dijiste, era yo. Ah, no, mentira. No, pero qué interesante, qué interesante. Siento que a veces es muy importante ser fiel a uno mismo, porque eso hace que tu energía se conecte con las cosas que realmente quieres. Una vez que tenemos claro qué es lo que queremos y nuestra energía avanza hacia allá, las cosas empiezan a pasar. Al menos Ujú, yo creo fervientemente en esa capacidad magnética que tiene el actuar, el decir y el pensar. Así ujú. que nada, qué buen relato, qué buen relato. Vamos, amigo, tu turno. Yo quiero hablar sobre una decisión. Fue algo que me pasó hace algunos meses atrás y, y tal vez en contexto nos suena a algo que tuvo mucho impacto porque tiene que ver más con lo emocional en el interior. Yo acá en mi contexto europeo, suena chistoso. Yo acá viviendo en Irlanda, vivo en la capital, en Dublín, y estoy con visa de estudiante. Si a alguien le interesa este tema, escríbanos, felices de compartir la información. Es una experiencia dulce y agraz. En algún momento lo vamos a tratar como un capítulo. Pero dentro de esta experiencia, claro, visa de estudiante, estoy acá estudiando inglés. Very difficult, very difficult. Y, ¿y qué sucede? Yo, la verdad, me vine con un prejuicio enorme de Europa. En Europa todo funciona, en Europa todo es, pero como un reloj suizo. Tal vez eso solamente es en Suiza, no lo había pensado. Pero ¿qué ocurrió? Yo tengo clases de inglés y en Chile, tal vez sucede también en Latinoamérica, porque tuve compañeros de Brasil, compañeros de México, compañeros de Bolivia que me lo afirmaban. Y en Latinoamérica tal vez estamos acostumbrados a un ritmo académico que es bastante intenso. No lo respaldo totalmente porque ese ritmo en algún punto tal vez es demasiado. Pero, pero es un andar, es un correr. Todo el tiempo, y avanzar, y avanzar, y avanzar, y avanzar. Y yo llego a mis clases de inglés y noto que había un grado de desorganización o de relajo que mi yo, fanático del orden y la metodología, Ujú, no podían con ello. ujú. Sobre todo cuando uno de los bastianes, el bastián financiero, decía, oye, pagamos un montón de dinero por esto. ¿Cómo va a ser posible que de 5 días a la semana, en 4, llegue el profe y no tenga idea qué hacer y en el último no llegue? Entonces, yo la pasé muy mal en mi primer curso porque tenía esta expectativa de cara a cómo iban a ser las clases. Traía esta idea, este parámetro chileno, de educación chilena, de ritmo de allá. Y acá, claro,
em, no por defenderlo, pero para poner en contexto, hay mucho esta idea de que la vida es más relajada. Se trabaja menos y se gana más, se estudia menos y se evalúa de cara a ello. Entonces tuve que hacer todo un cambio en mi cabeza. ¿Y cuáles son las decisiones? Tengo dos ramas, una que es actuar y otra que es empezar a transformar el sentir. Yo en algún momento me harto del tema, porque me habían cambiado de profesor muchas veces en un periodo corto, porque muchas veces el profesor no llegaba, porque muchas veces los profesores improvisaban la clase, y tomo la decisión de ir a hablar con el director. Hablo con él, una persona muy amable, terminamos haciendo muy buenas migas. Es poco probable que escuche este capítulo porque él habla inglés, pero si en algún Claro. momento lo escucha, nada que decir. Una gran persona. Y dentro de esta conversación no logré nada, no cambié el mundo, pero tuve una sensación de relajo o de desahogo tan grande que si yo Claro. no hubiera Ujú. tomado esa decisión, habría seguido podrido, pero por meses. Siento que, o sea, insisto, a veces pensamos que la única forma de que una decisión impacte es que algo cambie. Y si algo logra hacernos sentido en el interior, la decisión ya fue importantísima. Exacto. Porque ese día, en vez de levantarme e irme, me levanté cuando terminó la clase y subí hasta el cubículo del director. Me encontré con unas puertas abiertas, le comenté mis molestias, él obviamente me dio sus razones y también en un tono muy empático me comentó que me entendía y que obviamente iban a hacer lo posible para hacer algo. Entonces, claro, esa decisión fue un desahogo, maravilloso. Y la segunda decisión que va de la mano con esto es empezar a traducir la expectativa, empezar a transformarla en adaptación y empezar a intentar, con el contexto que había, sacar algo de provecho, cosechar algo. Empecé a ver que si a veces en una clase completa de inglés de 1 hora y media lo único que aprendía eran un par de frases, era mejor que haber aprendido absolutamente nada. Como cuando en algunas clases me pasaba por tener esta disposición de anticuerpos. Entonces, Entiendo. la disposición más el haber decidido tener esa conversación con la autoridad fue un cambio en el juego para mí. Las clases al siguiente lunes Ujú. seguían teniendo el ritmo que tenían, seguían teniendo el tinte que tenían, pero yo era otro. Tú ya eras distinto. Claro, Ah, sí, el cambio fue interno. sí, exacto, exactamente. Qué brígido. Qué buen relato, amigo. Y qué importante es que es algo que en realidad le pasa a muchos, que decir, ¿de qué sirve hacer esto si voy a conseguir esto? Y en realidad de repente no nos enfoquemos en el resultado, sino que enfoquémonos en lo bien que hace, que eso que tienes que decir no se quede en ti, sino que se verbalice. Claro, exactamente, exactamente. Es esta narrativa del vaso de agua. O sea, uno dice, esto voy a poder con ello, tiene el peso de un vaso con agua y tenerlo a través del tiempo, oye, te parte el músculo. Entonces, en algún punto soltar. Soltar pese a que ello no vaya a cambiar el mundo. Y eventualmente, tal vez lo cambie, pero Ujú. necesitamos tirar ese primer dominó. Y queridos amigos, nos despedimos ya de este capítulo que fue un poquito más corto, pero siempre estamos muy contentos de que ustedes se queden ahí escuchando desde el segundo cero hasta lo que dure este capítulo. Amigo, palabras al cierre. Como siempre, damas y caballeros, muy agradecidos de quienes llegaron hasta esta parte del capítulo. Con cariño, realizamos este episodio, tomamos la decisión de hacerlo y espero que ustedes hayan tomado la decisión de aprender algo. Muchas gracias por su tiempo y nada, todo lo dicho, todo lo comunicado es la consecuencia de tomarse un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias.